recuerda que estamos en esta serie Jonás, el profeta desertor. Y hoy vamos a considerar en el capítulo 3, versos 1 al 4, el tema principios de un avivamiento. Principios de un avivamiento. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Jonás, allá en el capítulo 3. La palabra del Señor dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ¿qué dice? Todos juntos, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué dice el verso 3? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo fuertemente, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y en esta hora, Señor. Al considerar el consejo de tu palabra, danos de tu gracia, Señor, comprensión que tu Espíritu Santo en el día de hoy obre en nuestros corazones para encontrar verdades que afecten a nuestras vidas. Te pido, Señor, que me des de tu gracia lo que tú has puesto en mi corazón, que pueda llegar al corazón de tu pueblo, Señor, y buscar hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Principios de un avivamiento. Yo creo que si nosotros, bajo el mover del Espíritu Santo, aplicáramos estos principios que vemos en las Escrituras, que ocurrió en este lugar, en este mensaje, nuestra iglesia, nuestro país, podría ver un mover increíble del Señor en esta tierra. La mayoría de los comentaristas titulan a este capítulo 4 el avivamiento en Nínive. Sin duda alguna lo que ocurre en este capítulo es increíble. La conversión de toda una nación. Voy a decirte algo interesante. Esta nación, a la mente de Jonás y de la nación de Israel, no merecía qué cosa. Perdón, misericordia. Pero estamos hablando que el libro de Jonás nos enseña más que aprender de Jonás, es aprender del carácter de Dios. Ese es el propósito de este libro. Y sin duda alguna lo que ocurre en este capítulo increíble, la conversión de toda una nación como producto del ministerio del siervo de Dios, aunque éste en un momento fue renuente a hacerlo. Esta es la razón por la cual el resultado es un avivamiento en Nínive. Para pensar, ¿qué es un avivamiento? ¿Cuándo ocurre un avivamiento? ¿Qué cosas tienen que pasar para que se produzca un avivamiento? ¿Necesitamos un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestro renovar espiritual? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Amén? ¿Necesitamos un avivamiento en nuestra iglesia y en una renovación espiritual? ¿Crees que Dios puede enviar o podría enviar hoy un avivamiento? Yo creo que sí, creo que podemos esperar de parte de Dios un tiempo especial. Pero cuando se den algunas condiciones. Según los que han estudiado los avivamientos, ellos dicen que no son programados, no es de planificación humana. Vienen cuando suceden ciertas cosas en el corazón de personas. Y tal vez estas cosas pudiesen ocurrir en nosotros. Un avivamiento es para preparar no es para preparar una gran campaña, porque una campaña y decisiones no son un avivamiento. Pudiesen señalarlo. Permíteme mostrarte una definición de un avivamiento. Un avivamiento, tengo una definición ahí, es un obrar especial del Espíritu de Dios a través del ministerio ¿de qué cosa? De su palabra.
Es cuando los hombres, movidos por el Espíritu de Dios, se mueven en dirección de la palabra, a favor de la palabra, creerle a la palabra de Dios. Yo no sé, pero es fácil acostumbrarnos, lo hablo primero en mi persona, acostumbrarme a escuchar una predicación, escuchar un mensaje y dejar de oír la voz de Dios. Porque Dios dice en su palabra que cuando el hombre se enfrenta a la palabra debe temblar ante ella. Pero hoy es familiar la palabra. Tenemos aún hasta la arrogancia de decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuándo es qué cosa? La palabra de Dios. El diccionario bíblico define el avivamiento de la siguiente forma. Presta atención. Me refiero al diccionario bíblico de temas de Guillermo Powell. Él dice lo siguiente. Que el diccionario define el avivamiento como la actividad soberana de Dios, por medio de la cual Él renueva en vigor a su pueblo individual o colectivamente, afectando tanto la sinceridad de la creencia como la calidad del comportamiento. No solo es convicciones, es también conducta. Amados hermanos, necesitamos una renovación espiritual urgente, porque estamos en una tibieza y en una indiferencia tremenda. Asumimos responsabilidades y con ligereza las abandonamos. Es interesante, Efesios capítulo 4, verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente se quebrantó frente al poder de la palabra de Dios? A veces lo expresamos con ese canto que dice, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Tremendas palabras. Pero yo no sé si solamente son o salen de mis labios, pero no afectan mi corazón. Nuestra iglesia, familia, mi vida necesita una renovación. No un renacimiento. Usted ya nació espiritualmente. Amén. Usted ya es un hijo, una hija de Dios. Amén. ¿No los escucho? Amén. ¿Tiene convicción? Amén. Pero sí necesitamos un renovar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Volver a esos principios de comunión. ¿Será que el Señor nos tiene que decir, tienes muchas cosas? Porque usted se puede jactar de buena doctrina. Aquí hay pastores y maestros que le han enseñado buena doctrina, pero tal vez sigue siendo pobre. O has dejado tu primer amor y necesita ser renovado. Necesitamos que Dios nos envíe un viento fresco, un avivamiento conforme a los principios de la palabra de Dios. No son programados. Nadie los planifica. Es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Pero debe haber un corazón de un hombre, de una mujer, de una iglesia, de una congregación, de un grupo dispuestos a qué? A dejar que Dios obre. Amén. Con esa actitud. Porque tal vez hoy, el grupo que somos hoy puede comenzar un cambio espiritual tremendo. Consideremos lo que Dios dice en primer lugar. Según el libro de Jonás, el avivamiento viene según un patrón muy consistente. ¿Cuál es ese patrón? Vamos a estudiarlo en dos partes. Hoy vamos a considerar tres principios. En primer lugar, sin duda alguna, debe haber una plegaria y un reconocimiento espiritual de la condición en que estoy. Porque podemos ser personas que conocemos Biblia con mucha soberbia, con mucha arrogancia, con mucha sapiencia, y no hemos visto nuestro propio corazón. ¿Sabes que tanto Job como David le decían a Dios, muéstrame, oh Dios, lo que yo no veo, lo que yo no veo? Porque es posible que usted frente al espejo, frente a su imagen, frente al estereotipo que usted presenta, se considere un hombre y una mujer espiritual de convicción porque viene todos los domingos y ahí está.
pero está por sobre una arrogancia y un orgullo. Y hay cosas que está siendo incapaz de ver. Nunca vendrá un avivamiento si no hay una plegaria y un reconocimiento. Observa lo que vemos en el capítulo 2 de Jonás. En verso 2 dice, oró Jonás ¿a quién? A Jehová su Dios. ¿Dónde oró? ¿Y cuándo oró? ¿Cuándo oró? No se me duerma. ¿Cuándo oró? Cuando Dios ya lo había humillado, estaba en necesidad. Invoqué en mi angustia, dice el verso 2, a Jonás, a Jehová. Invocó Jonás aquí, dice en su angustia a Jehová. Verso 7, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Por qué llegó hasta su santo templo? Porque es un hombre que está humillado por Dios, quebrantado. Escúcheme bien, no hay avivamiento sin una oración. Nada va a ocurrir si no oramos. Si usted no le dedica tiempo a esto, usted puede criticar la obra y decir, hay que hacer esto, pero si no oras, no hay cambios. Y sabes que los cambios vienen, ¿sabes en dónde? En mi persona, primero. No hay avivamiento. ¿Sabes qué es más fácil? Abandonar, dejar. Usted tiene el tiempo suficiente para que sirva al Señor. No hay excusa. Y si Dios te ha dado hoy un día más de vida, es para que lo hagas. ¿Cómo es posible que tú dediques todo tu tiempo, toda tu energía a tus cosas, a mis cosas, a mi trabajo, a mis pagos y le des la miseria a Dios? Jamás habrán cambios en tu vida espiritual si no comienzas humillándote delante del Señor. Una oración. Mientras el pueblo de Dios, escúcheme bien, no doble sus rodillas para clamar al Dios del cielo, nada va a ocurrir. Y todo seguirá siendo ¿qué? Lo mismo, la misma rutina. No importa los años que tú tengas en el cristianismo. Abre tu Biblia, por favor, en el profeta Daniel. Observa conmigo. Ve en tu Biblia, si la tienes abierta hacia tu mano izquierda, buscando al profeta Daniel. Obsérvalo conmigo ahí en el capítulo 9. Daniel, el profeta, está en el cautiverio. Todo este capítulo comienza con un reconocimiento de Daniel delante de Dios. Él está quebrado, confiado en el Señor, pero él está clamando a Dios. Todo es una oración de Daniel de confesión. Tal vez Daniel, él directamente, al igual que sus hermanos, sus compañeros o amigos, no propuso en su corazón no contaminarse, pero está en el cautiverio. Y todo el propósito del cautiverio en estos jóvenes es mentalizarlos. Los babilónicos querían cambiarle la forma de pensar, volverlos babilónicos en pensamiento y luego mandarlos de regreso a su tierra, para que ya no pensaran como israelitas, sino que pensaran como babilónicos. Pero Daniel y sus amigos, ¿qué dijeron? Propusieron en su corazón, no, convicciones. Daniel ahora han pasado los años, está orando. Dice en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En ese primer año, dice el verso 3, volví mi rostro ¿a quién? A Dios el Señor. Verso 4, y oré a Jehová. Verso 5, que comienza él diciendo, hemos pecado. Verso 6, no hemos obedecido a tus siervos. Y reconocen el 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, nuestra es la culpa. ¿Dónde están ellos? En Babilonia. ¿Por qué están en Babilonia? ¿Por qué? Están en el cautiverio. ¿Pero por qué están ahí? Porque son culpables de desobedecer a Dios. Y Dios, que es lento en ira
Y grande misericordia, les dio suficiente tiempo y les envió profetas y les envió predicadores para que ellos se quebrantaran de corazón. Son el pueblo de Dios. Tienen la voz de Dios, pero no le creen a la palabra de Dios. Daniel entonces tiene que confesar. Observa el verso 17, lo tengo en pantalla. Ahora pues, mira la oración de Daniel. Dios nuestro Dios. Ellos reconocen que son pueblo de Dios. Y son pocos los que se dan cuenta que están bajo la disciplina de Dios. No sé, mira tu vida. Puede que estás bajo la disciplina de Dios, pero no te estás dando ¿qué? Por la dureza de tu corazón. Dice él, Dios nuestro. ¿Qué dice? Oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, pensando en Jerusalén, por amor del Señor. Verso 18, ¿qué le pide? Inclina, oh Dios mío, tu oído. ¿Qué más? Oye, abre tus ojos, mira, observa lo que le pide. Inclina, oye, abre, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, eso es Jerusalén. Porque no elevamos nuestros ruegos en ti, confiados en quién, en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Cuántas veces nos doblamos delante de Dios solamente para decir, dame, necesito, cuídame, provéeme, sáname? Y qué de decirle, no se me duerma, qué de decirle, Señor, haz conmigo conforme a qué, a tu voluntad. ¿Sabes qué está reconociendo Daniel acá? Que ellos están en el cautiverio por culpa de ellos. Es nuestra la confusión. ¿Cuánto tiempo invirtió hoy, antes de venir al culto, en la presencia del Señor? Si no invirtió, ¿a qué vino hoy? Porque usted tuvo que haber orado pidiéndole, Señor, prepara qué cosa, mi corazón para venir a tu casa. Si no hace eso, ¿a qué vino? Puede ser que porque está acostumbrado o tenía que hacer el desayuno o tenía que una responsabilidad o tocar o cantar o cualquier cosa. No puede haber un avivamiento si no hay primero qué cosa. Oración de arrepentimiento. Hemos fallado. ¿Qué dice? Inclina, mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos en ti, confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Verso 19, oye Señor, oh Señor, ¿qué? ¿Qué dice? Todos juntos, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti. ¿De quién? De ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Escúcheme bien. Él está orando porque encontró, leyendo al profeta Jeremías, que Dios le había dicho a la nación de Israel, 70 años van a estar en el cautiverio. ¿Y han pasado? 70 años. ¿Y qué le está diciendo Daniel a Dios? Cumple tu promesa. Pero antes de exigirlo, pide perdón por sí mismo y pide perdón también por quién, por su pueblo. Es correcto, pero es ante Dios. Australia vive todo el tiempo pidiendo perdón, ¿o no? Pero a veces el perdón es de qué. En las culturas abusadas, sí, pedimos perdón, pero no incluye el arrepentimiento. ¿Recuerdas el canto que cantábamos? Segundo de Crónicas, se basa en Segundo de Crónicas, capítulo 7. Observa el verso 14. Segundo de Crónicas, ahí en el capítulo 7, es interesante el canto que nosotros teníamos acerca de esta actitud en el libro de
de Crónicas. Mírelo conmigo. Segundo de Crónicas, dale clic. Capítulo 7, verso 14. No es 13, no es 13, sino que es 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces, ¿quién está hablando acá? Dios está hablando. Ok, el contexto de este pasaje es: David construyó el templo. David preparó la construcción del templo. Salomón lo construyó. Ya está edificado el templo para adorar a Dios. Y Dios habla con el sabio Salomón y le enseña esta verdad. Recuerda esto. Porque puede haber casa, pero si el Dios de la casa no está, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, la humillación requiere confesión, rostro en tierra, quebrantamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, ¿y qué? Y se convirtieren de sus malos caminos. A veces nosotros pensamos: yo no estoy en malos caminos, hago bien, trato de ayudar. Pero, por ejemplo, si usted entra con soberbia a la congregación y no mira a nadie, y luego toma su asiento, termina el culto y luego se va, sin mirar, sin saludar a nadie, ¿está bien? ¿Está en pecado? ¿No? Saludaos con ósculo santo, unos a otros. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El orgullo, la arrogancia, la crítica, la murmuración, la falta de misericordia. Todo eso, ¿qué es? Y lo cometemos a diario. Se le salen sus palabras soez, su mal vocabulario, como si nada. ¿Eso qué es? Dígame, ¿qué es eso? Porque Dios dice que no lo debe hacer. Maltratar a los hermanos por creerme superior, eso es pecado. ¿Cuándo vamos a comenzar a cambiar? La oración requiere confesión, requiere humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y yo enfatizo, solo entonces, porque el texto dice, entonces yo oiré desde los cielos. Cada vez que se utiliza el término oír de parte de Dios, no es acústica, no es solamente escuchar, es atender. Los egipcios estaban en Gosén sufriendo, clamaban. Y antes de preservar a Moisés y antes de llamarlo, Dios oyó el clamor de su pueblo y vino a socorrerlo. Ustedes como padres, si oyen a un niño gritando, llorando, ¿van a ir o no? Pero si es su hijo, van a correr por rescatarlo. Ese es Dios. Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, que estamos leyendo ahora, está citando el capítulo 9 de los Reyes, de Primero de Reyes. En nuestras Biblias, Reyes y Crónicas van pegaditos, uno al lado del otro. Pero en la historia bíblica, en el canon hebreo y en la revelación, no van al lado uno del otro. Los Reyes se escriben más o menos entre los años 500 antes de Cristo, cuando son llevados cautivos las 10 tribus del norte
Y Reyes se escribió para decirles, por culpa del rey malo, 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 más malo y más malo y más malo y más malo, Dios los envió al cautiverio. Si ustedes leen primero y segundo de Reyes, muestra la historia de reyes que hicieron lo malo, otro lo malo y peor. No hay reyes buenos. Entonces, si el reinado era malo, ¿cómo sería el pueblo? Y cada rey debía dirigir a su pueblo en búsqueda de Dios. ¿Recuerdas cuando se hace justicia? O cuando el rey hace justicia en Proverbio, la nación disfruta paz. Es por eso que los dos libros de Reyes fueron escritos para demostrarles a los que están en el cautiverio que es por culpa de ellos que están ahí. Crónicas se escribe cuando volvieron del cautiverio. Pero uno dice, pero no son los mismos reyes, casi, porque se presenta a David, Saúl, Salomón, a los cuales Dios les hizo promesas. Estamos leyendo, si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Están ahora de retorno en la tierra. Después con Esdras, con Nehemías, en otras palabras, si yo tuviese que cerrar el Antiguo Testamento poniendo el último libro en cronología, segundo de Crónicas, sería el último libro. Porque está a la par de Zacarías, está a la par de Esdras, está a la par de Nehemías. ¿Pero por qué está ahí? Porque Dios le dice a la nación de Israel, ustedes se humillaron. Y porque yo hice una promesa, los he vuelto ¿qué? A traer. Para que sepan que yo cumplo mis promesas. Mira qué lindo. ¿No es para darle gloria al Señor? Que Él es fiel y cumple. ¿Pero cuándo? Aquí lo dice Crónicas. ¿Cuándo? Cuando se humillare mi pueblo. Si miras, volviendo a la historia de Jonás en el capítulo 2, verso 9, vemos que Jonás reconoce la salvación es de Jehová. ¿A quién se volvió? A Dios, después de ser humillados. Queridos, nunca vendrá un avivamiento espiritual a una iglesia, a un creyente, a un pueblo. No lo vamos a experimentar si no nos volvemos, en primer lugar, a Dios en oración. Y luego miramos nuestra condición y decimos, quebrantados en humillación, Señor, perdóname. Pregunta, ¿en qué cosa? ¿Por qué pecado le tienes que pedir perdón a Dios? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Cuidado. No, yo no. Yo estoy bien. Primero a los Corintios, capítulo 10, verso 2. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque es muy posible que usted ya está en el suelo y no se ha dado cuenta. Los grandes evangelistas, escúcheme bien, al estudiar la historia de los avivamientos, estos son los estudiosos, ellos siempre indican que el primer principio del avivamiento, ¿cuál es? Oración. Buscar a Dios, una plegaria y un reconocimiento. Jonathan Edwards, ya voy a mencionar algo acerca de él, en el siglo XVIII, este predicador llamó a la gente a la oración. ¿Sabes que cuando Jonathan Edwards predicaba el evangelio, los inconversos se aferraban a las bancas y tenían miedo de pararse? Porque les hablaba del poder de Dios, del amor y del juicio de Dios que creían. Porque los hacía sentir tan pecadores que si se movían de las bancas, la tierra se abriría como los de Coré. Inmediatamente serían ¿qué? Tragados. Mensajes poderosos. Charles Finney decía lo siguiente, atribuyó el poder de su obra, el gran avivamiento en Europa y América, ese avivamiento espiritual, dice, lo atribuyó al espíritu de oración que prevaleció en aquel tiempo. Es cierto, si alguien quiere humillar a un creyente con una pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Cuánto tiempo dedicaste hoy para orar?
Eso humilla. No, yo estuve pensando en el Señor todo el tiempo. No, ¿cuánto tiempo usted hoy dedicó para estar en oración? El fuego comienza a arder en unos pocos corazones que se ponen de rodillas a orar por la obra de Dios. De hecho, los grandes evangelistas del pasado fueron grandes porque Dios los usó. Pero, ¿recuerdas quién fue llamado el príncipe de los predicadores? Charles o Carlos Spurgeon, en Inglaterra, en el tabernáculo. Su culto era larguísimo, porque primero comenzaba con una lectura de la Biblia, lo hacía Spurgeon y hacía aplicaciones, ya era una hora. Luego cantaban y venía el sermón de Spurgeon, que era ¿qué? Otra hora. Cuando él predicaba el Evangelio, debajo del púlpito del escenario, había una sala que le llamaban la caldera, porque allá abajo, mientras Spurgeon predicaba, habría un grupo de guerreros de oración que oraban para que cuando la palabra de Dios fuese predicada, como pidió el apóstol Pablo, que corra y sea glorificada. Pero hoy, cuando estamos orando, algunos están mirando a ver quién ora. ¿Dónde está ese espíritu de oración? El reverendo Duncan Campbell dijo lo siguiente: creo que cada iglesia puede experimentar lo que nosotros hemos experimentado. No hay ningún misterio, pero hay un secreto. Si Dios puede hallar un pueblo preparado para pagar el costo de la oración y el escudriñamiento personal, Él podrá visitarles con el avivamiento de poder. Cierro comillas. ¿Captó lo que dijo? Lo vuelvo a leer. Él dice lo siguiente: creo que cada iglesia puede experimentar lo que nosotros hemos experimentado. No hay ningún misterio, pero hay un secreto. Si Dios puede hallar un pueblo preparado para pagar el costo de la oración y el escudriñamiento personal, Él podrá visitarles con el avivamiento de poder. Oración, reconocimiento. Samuel Wesley tuvo 18 hijos. Susana Wesley, su esposa, los años 1800. Él oraba diariamente por sus 18 hijos y por un avivamiento diariamente, sin darse cuenta que el avivamiento corría por su propia casa. Dos de sus hijos, Carlos y Juan Wesley, estremecieron Inglaterra con la predicación. John Wesley predicando el Evangelio. Fue el hombre que más predicó. Hacía sus sermones arriba de un caballo. Y Charles Wesley fue el que escribió más himnos y inspiró a los cristianos a adorar al Señor. No hay avivamiento sin oración. Debemos orar por la renovación y el avivamiento de la obra de Dios, y que debe comenzar por nosotros en nuestras vidas primero. Observa la oración de Habacuc, capítulo 3, verso 2. Observa Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué? De mí lo confrontó. Se ve. Oh Jehová, ¿cuál es su oración? Conmigo, ¿cuál es su oración? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Por qué no memoriza este versículo? Marque su Biblia ahora, anótelo. Habacuc capítulo 3, verso 2. Hágalo parte de su vida. Aviva tu obra en medio de los tiempos. El avivamiento que esperamos en Australia bien puede comenzar en esta iglesia si nos humillamos delante de Dios y volvemos a lo más básico en la vida cristiana, pero con un corazón, con propósito, una oración correcta. El avivamiento comienza en los corazones humildes de un grupo de personas que doblan sus rodillas ante el Dios de toda gracia. Amén. Queridos, dejemos de tomar decisiones.
Deja de tomar decisiones. Andrés, deja de seguir tomando decisiones sin antes dedicar tiempo a pedir la dirección delante de Dios. Creo que nos hemos equivocado, usted y yo, muchas veces, porque tomamos decisiones sin antes pasar un tiempo pidiéndole al Señor: ¿voy a honrarte? ¿Voy a glorificarte? ¿O solamente tomamos decisiones porque me convienen? Lo digo a los amados hermanos de la iglesia que nos están viendo a través de la net. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Has tomado? Que no dedicaste tiempo primero a estar en la presencia del Señor. Y hoy tienes las consecuencias. Tal vez no hay disciplina espiritual, pero no tienes fruto. No hay gozo, no hay vigor, no hay deseo de servir. Todo es eso evidencia de que no hay una oración correcta y un reconocimiento. Termino el punto de la oración, porque tal vez antes de orar, observa el consejo del salmista, Salmo 66, verso 18. Abre tu Biblia ahí, márcalo. Salmo 66, 18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Wow. Querido, si no eres un hijo de Dios, Dios tampoco te puede oír como un hijo. ¿Qué evidencias hay? Escúchame bien, mírame acá. ¿Qué evidencias hay que eres un hijo, una hija de Dios? ¿Qué evidencias hay? ¿Qué evidencias? ¿Vienes a la iglesia? ¿Lees la Biblia? ¿Porque oras de vez en cuando? ¿Porque has visto algo que Dios ha obrado? ¿Qué evidencias hay? ¿Qué cambios hay? ¿Qué convicciones? ¿Cuál es la perseverancia? Porque podemos estar abrazados a una religión, a formas de hacer las cosas, pero no a una relación. ¿Por qué digo esto? Porque mis ovejas, ¿qué dijo el Señor? Oyen mi voz. ¿Y qué más? Obedecen. No siguen igual. No siguen igual. Pero a veces veo personas, años, iguales. Yo no puedo juzgar, pero por tus frutos los vamos a conocer. Usted tiene que ver mis frutos en mi vida. Han pasado los años. Hay algunos de ustedes que llevan 22 años conmigo. Y ven la consistencia, si hay cambios, no hay cambios. Somos testigos. Así como usted me observa, yo también lo observo a usted. Y veo sus decisiones. Y veo su tiempo de involucramiento. Necesitamos volver a la oración. Ahora, otro segundo punto. Me quedan un par de minutos. No voy a alcanzar a cubrir los 3. Creo que para un avivamiento se requiere una oración, reconocimiento. ¿Estamos claros? ¿Amén? ¿Entendió su parte? ¿Entendió el mensaje para usted? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Comencemos planeando un mes más a tener un culto de oración, donde doblemos nuestras rodillas y pidamos al Dios del cielo que tenga misericordia y nos perdone en donde hemos fallado. Porque si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, pero no anteponga trabajo, familia, cosas, volvamos a lo más básico. Es lo que Dios pide. Amén. Segundo lugar, Dios tiene que levantar también un predicador designado por Dios. Tiene que haber un vocero.
Dios no tomó a Ageo, Dios no tomó a Amós, Dios no tomó a Oseas. Son profetas contemporáneos de Jonás. Dios decidió usar ¿a quién? A Jonás. ¿Un profeta qué? ¿Desertor? Que no quiso hacerlo. Él fue llamado por Dios un profeta en la antigüedad. Era un hombre respetado. Eran llamados los varones de Dios. Varón de Dios. Así era llamado. Porque era un hombre que Dios lo había apartado. ¿Sabes que en el tiempo de los puritanos, en el tiempo 1800, ser un pastor estaba en las profesiones más altas entre doctores, abogados, cirujanos? Esa era la posición de un pastor. Hoy en día, si el muchacho no sabe más qué hacer, que se dedique a hacer ¿qué? Pastor. Y uno dice, claro, si quieres estar tranquilo y no trabajar, sé qué, pastor. Pero me gustaría que estuviese en mis zapatos. Una semana, nada más. 3:1, Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez ¿a quién? Es que Dios tiene que tratar con un pueblo, pero después tiene que tratar con un hombre. Con un hombre. En Mateo capítulo 9, el Señor miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Luego miró a sus discípulos y les dijo que orad, rueguen a Dios. ¿Ves? Oración. Porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Y ese grupo qué hizo? Oró. Si tú sigues la cronología de Mateo, en el capítulo 10, los mismos que estaban orando, Dios comenzó aquí a llamarlos y los convirtió en sus discípulos. ¿Por qué? Porque primero hay quebrantamiento, humillación, y luego Dios dice, te voy a usar, te quiero usar. Pero cuando Dios quiere usar a alguien, primero lo tritura, primero lo quiebra, primero lo muele. Proverbios 24:6 dice, quita la escoria a la plata y saldrá alhaja al fundidor. Si usted tiene, yo tengo un anillo de oro, esto no nació así, no vino así, la tienda lo compré así, pero ese anillo, esta pieza, ¿viene de dónde? De la roca, de la piedra. Es bruto, mezclado con piedra, con sedimento, y tiene que pasar el proceso del fuego. Cuando se quita la escoria es el sedimento, la basura. Cuando usted entra al Evangelio viene lleno de basura. Viene lleno de impurezas, de mundanalidad, no solamente en conducta, en vocabulario, la forma de pensar. Y Dios tiene que comenzar aquí a trabajar en nuestras vidas. Y produce dolor. Cuando ya, no sé si nos acordamos, pero cuando usted era jovencito, entre la adolescencia, dolían las piernas, los huesos, porque estaban ¿qué? Creciendo. Los cambios producen dolor, Para Dios darle la segunda oportunidad a Jonás, ¿qué tuvo que hacer? Por eso, de valientes es el reino de los cielos. El que quiere servir tiene que pagar ¿qué? El precio del servicio. ¿Y sabes cuál es el mayor precio? La falta de reconocimiento. Que no retribuyan lo que tú has hecho. Y que los demás lo consideren, es tu obligación, tienes que hacerlo. Duele. Pero si yo vivo esperando que los demás me reconozcan, lo podemos hacer. Amén. Usted puede hacerlo. Usted puede decirme, oh pastor, me llegó el mensaje, lo felicito. Amén.
pero no me robe la gloria del cielo. Porque yo prefiero que el Señor me diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y muchos de ustedes han hecho cosas que nadie más los ve. Desde una ofrenda secreta en la necesidad, a un abrazo, un consejo, traer algo. Nadie más lo vio, nadie más te lo reconoció, pero el Dios del cielo lo tiene ahí preparado para reconocértelo. No busques la gloria de los hombres, pero Dios tiene que trabajar primero en la vida de un hombre. Los cambios espirituales vienen cuando el pueblo de Dios se vuelve a Dios y en segundo lugar se vuelve a la palabra de Dios. Quiero terminar con este texto de Nehemías capítulo 8 y voy a retomar la próxima semana el tema. Observa Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8, Dios utilizó en la parte física a Nehemías. Él es el líder de la construcción física, del proyecto de restauración, de volver a Jerusalén, renovar los muros, reconstruir el templo, fortalecer. Cuando a Nehemías le preguntaron, ¿qué quieres? El rey le dijo, mira, este es el proyecto, él tiene un plan. En Nehemías, en el capítulo 8, la nación de Israel están preparados. Dice el verso 1, viniendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿Y se juntó quién? Todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Qué linda palabra para reunirse. Las puertas de las aguas, purificación. Y dijeron ¿a quién? A Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. ¿Sabes qué? Por todo ese tiempo de cautiverio, muchos israelitas no se habían encontrado con la palabra de Dios. Pero ahora es momento de restauración, de renovación, de un avivamiento. Y le dicen, ¿a quién? A Esdras, trae el libro. ¿Por qué Esdras? ¿Por qué él? Porque Esdras se había preparado en su corazón para enseñar la palabra de Dios. Cierro con esto porque el tiempo se fue. Si usted sufre de raquitismo espiritual, no es por falta de alimento. ¿Sabe que a mí me da tristeza una cosa? Ustedes tienen una plataforma, una forma de estudiar la Biblia sistemáticamente a nivel de un instituto o un seminario bíblico, con profundidad, para que conozcan la palabra de Dios y no la interpreten mal. Porque el mayor error es creer que usted interpreta la Biblia correctamente. Hay cosas que no sabe. No me quiero alargar, pero ya me fui. ¿Recuerdas Proverbio 31 que dice? Habla de la mujer virtuosa. Si nosotros supiésemos que en el canon bíblico, el canon de los hebreos, después de Proverbios, viene el libro de Ruth. ¿Y Ruth de qué habla? De una mujer virtuosa. Entonces Proverbios 31 nos dice, busca una mujer virtuosa. ¿Dónde la hay? ¿Dónde se encuentra? Ruth muestra el ejemplo de qué? De una mujer virtuosa. Pero como no estudiamos la Biblia, nunca vamos a encontrar qué cosa. La relación, profecías. A veces decimos, no entiendo, no estoy de acuerdo, cuando nos falta qué? Conocer. Tiene las oportunidades. No viene un cambio espiritual si no hay oración y humillación, reconocimiento. Y si no, volvemos a qué? A la palabra de Dios. ¿Amén? Por favor, incline su cabeza y cierre su rostro, por favor. No, incline su cabeza y cierre sus ojos. Pregunte, Señor, ¿qué no estoy viendo?
¿Qué no veo? ¿Qué tengo que reconocer? ¿Qué tengo que cambiar? Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Ahora estarán abiertos mis oídos a la oración en este lugar. Muéstrame, Dios, lo que yo no veo. Perdónanos, Señor. Y que si va a comenzar un juicio, que el juicio comience por casa, por mi vida. Ayúdame a cambiar para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.